Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Sandra, bueno, gracias por venir y yo, arranco con la primera pregunta, ¿qué pasa con la integración en nuestro continente, en la parte de Sudamérica? Bueno, muchas gracias por la invitación y en realidad hay una serie de problemas que empezamos a transitar en los últimos tiempos. Podríamos decir que algo así como que ha pasado el auge, que acompañó al Mercosur en su etapa inicial y ahora nos encontramos en una etapa en la cual los conflictos parecen estar ganando terreno. Esta no es una etapa que haya iniciado solo en los meses de este año, sino que ya viene, progresando. Lamentablemente la integración regional, no solo en América del Sur, sino también en otros contextos, pasa por algunos periodos de transición, algunos periodos de crisis más profundas. En el Mercosur podríamos decir que pasada la etapa inicial del 91 al 94, 95, en el cual había como una gran expectativa, seguida a su vez de un incremento en los intercambios comerciales entre los cuatro estados parte. Luego, por distintas crisis en materia económica, sobre todo porque esa etapa priorizó el objetivo económico de la integración, en realidad empezaron a, de alguna manera, golpear al sistema mercosureño. La primera de estas crisis, la del año 97, severamente ya empezó y dejó su primera secuela, de la cual de alguna forma el Mercosur se rearmó. La más severa para la región fue la del 2001, la Argentina. Esa tuvo un impacto decisivo en el Mercosur y de alguna forma, como el Mercosur siempre estuvo muy marcado por la impronta personal de los líderes de los estados parte, aquí también con el advenimiento de los nuevos gobiernos en Brasil y en Argentina para el año 2013 se le empezó a sumar otras dimensiones, a la dimensión económica, se le sumó la dimensión política, que ya estaba, pero se profundizó, y la dimensión social. Hago una pregunta, para los oyentes que están escuchando el programa, ¿qué hay que esperar de una integración? Este es un punto que es bastante complejo, porque en general las integraciones siempre empiezan plasmándose en un acuerdo que tiene un objetivo económico. Uh-huh. Es decir, el objetivo económico se suele poner como aquel en el cual, se cifran las mayores esperanzas. Ajá. Es decir, las integraciones económicas empezaron a explicarse como una forma de liberalizar el comercio entre los estados que forman parte de la misma. Esto traería mejores oportunidades, para que circulen productos, para que circulen bienes en general, y después, dependiendo del tipo de integración, habría que observar si esto se traslada a servicios y a personas. Porque ahí se me ocurren, dos preguntas, quizá muy elementales. Una es promover la integración hacia adentro de los Estados miembros, facilitándola, promoviéndola, impulsándola. Y después está la idea de lo que sería el bloque hacia afuera. Exacto. ¿Es posible que una integración, potencie este bloque, integrado frente al resto del mundo? Bueno, el Mercosur tuvo, de hecho, lo que se llamó la agenda externa, las relaciones externas, que apuntarían a este perfil de relacionamiento más intenso con otros bloques o con otros países. Fue una plataforma que los cuatro estados consideraron apta, sobre todo los países de menor tamaño relativo, que tenían menos posibilidades de jugar con lo que se llama, técnicamente ser un global player, como es, por ejemplo, Brasil. Claro. Para los países de menor tamaño relativo, su inserción en el comercio internacional no siempre es fácil, no siempre es exitosa, porque trabas al comercio han existido y existen, ¿no? Se desmantelan unas, surgen otras, y en ciertos periodos algunas se recrudecen y se incrementan. El Mercosur tuvo también en su etapa
de auge y seguido, yo diría hasta los años 97, una fuerte presencia internacional. En el año 96, el entonces director general de la recientemente constituida Organización Mundial de Comercio se manifestó, digamos, como muy favorable al proceso del Mercosur, y es más, entendía que el Mercosur, condecía bien, era compatible con el sistema creado a nivel multilateral, de liberalizar el comercio, porque normalmente los esquemas de integración regional, al crear mejores oportunidades para el comercio entre sus miembros y al buscar mejores oportunidades del bloque hacia el relacionamiento con terceros, suelen incurrir en un problema, que es que no facilitan la liberalización a nivel global, sino que crean mejores condiciones para los que forman parte del bloque. Claro. Y esto es lo que muchas veces fue señalado desde el ámbito multilateral con el nombre de proteccionismo, es decir, los bloques armaban y creaban mejores condiciones para desarticular las barreras del comercio intrazona, o sea, entre los miembros, pero no necesariamente eran facilitadores de la liberalización a nivel internacional. Claro, eso se entiende. Eso, digamos, tiene un nombre técnico, que es el de regionalismo abierto. Cuando un bloque es reconocido como favorable al regionalismo abierto, se supone que su proceso de liberalización interno y su proyección internacional es compatible con el objeto de la liberalización de los mercados internacionales. Claro, pero esto exige una coordinación hacia adentro del bloque. Por supuesto. Y esta coordinación supone una convergencia de opiniones, de líderes que se pongan de acuerdo. Correcto. Sí. Y además una agenda común compartida, con un desmantelamiento hacia adentro en serio. Se supone que la liberalización del comercio intrazona no solo abarca lo que es un primer capítulo, que es una rebaja de aranceles según un cronograma estipulado y que debiera ser respetado porque obviamente el contenido es económico, la obligación es jurídica, porque surge o de un tratado o surge de otro compromiso, como puede ser un protocolo anexo, pero los estados están obligados, digamos, desde el momento que asumen voluntariamente ese proceso. Ahora, el problema es que no siempre los estados, digamos, una vez que desmantelan o aceptan el cronograma de desgravación arancelaria, pasan a la siguiente etapa, es decir, eliminar también las barreras intrazona, pero las barreras no arancelarias. Es decir, muchas veces se sustituyen los mecanismos de protección de los mercados, no por la forma de un arancel, sino a través de otras medidas alternativas que terminan dificultando la circulación de los bienes. Eso exige coordinación. A mí se me ocurre hacer preguntas así bien globales, ¿no? Sí. Porque cuando se habla de estos temas, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto es más beneficioso para el bienestar general de un país y cuánto de esta integración no lo es? Y estoy pensando en las ventajas comparativas de un país sobre el otro, cómo un país es capaz en algún momento, por tener justamente esta ventaja, de desplazar a los otros integrantes del bloque. Y bueno, y nuestros países, por lo menos los que comenzaron, que eran Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, exacto, eran, digamos, son países muy asimétricos. No, entonces ahí, ¿cuáles son los objetivos, digamos, de buscar, que imagino la complementariedad como cosa rectora, ¿no? Sí, en realidad, bueno, hay dos temas. En general, todo proceso de integración nace con un problema de asimetrías, es decir, de diferencias de tamaños entre los países y además de desequilibrios regionales, aun cuando los países tuvieran tamaños similares en sus mercados internos, que en el caso del Mercosur obviamente no lo tienen, porque aún Argentina y Brasil, que son los estados parte de mayor dimensión territorial, no son comparables. Digamos, no, claro. Son de dimensiones distintas. Totalmente. ¿No? Pero bueno, esto es mucho más marcado frente a países como Paraguay o Uruguay. Entonces las asimetrías estuvieron desde el primer momento. Claro. El tema es que el bloque, como decíamos al inicio, dio prioridad al objetivo económico de alcanzar teóricamente, digamos, este mercado común del sur, con una fecha que estaba prevista en el mismo acuerdo, objetivo que en realidad no se logró, digamos, pero que sí era el prioritario para la época, y no, se puede decir así, no nació, no fue creado con mecanismos para paliar las asimetrías. Entonces, Paraguay y Uruguay lo que sí tuvieron fueron favorecidos, se puede decir así. O sea, ¿en qué se basaba el acuerdo? El acuerdo se basaba en el principio de reciprocidad.
principio de reciprocidad supone que el trato que se dispensaba a uno era igual a otro, cuando los tamaños de los países no lo podían ser. Entonces, ¿de qué beneficios gozaron estos dos países al inicio? Y bueno, en el cronograma de desgravación arancelaria obtuvieron plazos más largos y pudieron mantener excepciones durante más tiempo. Este fue, digamos, el camino recorrido. Ahora, claramente estos dos países se dieron cuenta que con esto no alcanzaba. No, claro. No les era suficiente. Entonces, recién tendremos que esperar hasta que se incorporen nuevas formas dentro del proceso para tratar, después de la crisis esta que mencionábamos del 2001, este relanzamiento del Mercosur. Se suele utilizar con mucha frecuencia la palabra relanzamiento. Relanzamiento. Es decir, volvemos a iniciar. De alguna manera ponemos, se supone, nuevas fuerzas para que el proyecto continúe. Y bueno, ahí cuando se relanzó entre los años 2003 y 2004 empezó a pensarse en la necesidad de contar con un fondo estructural, que visto experiencias comparadas, normalmente los fondos estructurales, ¿para qué sirven? Para atender, si las hay, los desequilibrios regionales y las asimetrías entre países. A ver, yo no me quiero poner pesimista, ¿no? Sí. Hablamos de relanzamiento, que es una buena palabra, claro, en la medida que se puede volver a lanzar lo que todavía no fue terminado de lanzar antes. Pero yo, no sé, estoy pensando en la Comunidad Económica Europea. Sí. Durante, no sé, el año pasado, el anteaño, creo, y hasta hace no tanto, ahora menos, o sea, se hablaba de que explotaba la Comunidad Económica Europea, como que no se puede absorber las asimetrías. Se hablaba que, no sé, Grecia, Portugal, países que estaban a punto de explotar económicamente. Bueno, de hecho, Grecia virtualmente está explotado, digamos, pero bueno, los países no quiebran, ese es otro tema, es otro mito, ¿no? Eso también es interesante hablarlo. Pero ¿qué pasó con esa experiencia comparada? Entonces, el relanzamiento en vistas a qué, digamos, a mí me cuesta, digamos, para una persona ajena al tema como puedo ser yo. Estoy pensando en los oyentes, en los alumnos, en personas que dicen, bueno, qué interesante cómo hacemos todo este intercambio, pero ¿qué es lo que no? Está la parte económica, eso me quedó claro, que es necesario trabajarla, y bueno, y esto no es sencillo porque exige una planificación conjunta. Exactamente, sí. Pero también esto exige una confianza recíproca también, ¿no? Exige. Bueno. Sí, detrás de, digamos, de cualquier convergencia económica tiene que haber confianza en lo que va a hacer el otro. Y bueno, y comparado con la económica, la Comunidad Europea, digamos, las crisis que también está pasando, que pasó y creo que no deja de pasar, supongo. ¿Qué se puede tomar, qué no se puede tomar? ¿Qué experiencia, el tema de la moneda común? Bueno, en realidad, el proceso hoy de integración europeo tiene algunas diferencias importantes con lo que fueron las etapas iniciales del Mercosur y con la actualidad del Mercosur. La primera de ellas es que en realidad la integración europea, a pesar de ser una integración que claramente también tuvo un objetivo económico plasmado en su tratado originario, nació con ciertos mecanismos, ciertas previsiones para atender el tema de los desequilibrios. Claramente no nos identificaba inicialmente como asimetrías y desequilibrios, pero sí había una preocupación muy fuerte por los objetivos no económicos del tratado, ¿no? Lo que pasa es que no fueron atendidos todos simultáneamente, digamos. La lógica del mercado fue primero y después vino la lógica que acompañaba al mercado. Quiero decir que la necesidad de atender a los objetivos no económicos, llamémosle sociales u otros, primero. Y segundo, desde el punto de vista de la disimilitud de los países, esta diferencia de tamaño también en el caso europeo estuvo presente, pero digamos, Europa nace también ya con una, digamos, esta idea de los fondos estructurales estaba presente, no todos los fondos, pero algunos de ellos estaban presentes en el tratado, en el primero de los tratados. Es decir, había una suerte de percepción de que el fenómeno no iba a funcionar si no había algunos instrumentos básicos. El proceso europeo nace con algunos instrumentos diferentes del proceso mercosureño. El primero de ellos también planteaba un mercado común como objetivo, pero allí hablaba de un elevado nivel hablaba del nivel inclusive de los salarios, de un crecimiento económico, utilizaba este término,
Posteriormente, con reformas sucesivas de los tratados, se incluyó la palabra de desarrollo y se habló también de sostenibilidad dentro del proceso, ¿no? Para atender a la variable del desarrollo sustentable y algo más. Técnicamente el proceso además tiene en los años 70 una marcada incidencia de una política que empieza a llamarse desarrollo regional para atender a los desequilibrios regionales que había dentro del proceso, producto de que ya no era la Europa de los 6 que había iniciado en los años 51-57, sino que ya había sumado 3 nuevos miembros, y algunos de ellos traían problemas que habían hecho más necesario, digamos, habían incrementado la necesidad de tener una política específica. Es decir, pensemos que, por ejemplo, a la Europa de los 6 inicial se suman territorios insulares, el Reino Unido, se suma Irlanda y se suma Dinamarca. Entonces estos países vienen con una problemática distinta, porque no necesariamente un país que tiene un nivel de desarrollo importante, cuando uno lo toma en conjunto, no padece desequilibrios regionales. O sea, hay desequilibrios dentro de Alemania, y no el producto de la crisis, sino que había ya antes. Hay ciertas zonas de Alemania o ciertas zonas de Italia, por ejemplo, la fragmentación entre el norte y sur italiano no es producto de la crisis reciente. No, Italia ingresa al proceso, digamos, de la integración europea con este problema distinto en nivel de productividad, en nivel de, digamos, inclusive de estabilidad institucional a nivel de las distintas regiones o de las distintas comunas. Y entonces, en realidad, la política de desarrollo regional fue seguida sucesivamente por otras políticas. Y hoy Europa tiene, para atender este problema de las asimetrías y los desequilibrios, lo que llama la política de cohesión, que se ha profundizado porque ya no es solo la cohesión económica y social, sino que suma la cohesión económica, social y territorial. Y este objetivo de la cohesión territorial, que tiene que ver con a ver cómo hacemos para integrar mejor a una Europa que hoy ya tiene 28 Estados miembros, porque además recordemos que pasó de 6 a 28, claro, a pesar de las crisis, ¿no? Porque, es decir, por un lado está la crisis del euro, pero por otro lado están los procesos de adhesión que no se detienen en Europa. No todos los miembros de la Unión Europea son miembros de la zona euro. Y eso, a ver, ¿es bueno o es malo? Yo diría que desde el punto de vista de integración europea es una apuesta que el proceso continúa. Desde el punto de vista de la zona euro, en realidad exige a los países que adhieren, digamos, que se incorporan al proceso de integración, aun cuando no adhieran a la moneda común, que observen determinados criterios económicos. ¿Para qué? Porque para evitar, digamos, que una asimetría muy marcada en uno de los nuevos miembros pueda traer o acarrear un trastorno al resto de los miembros. Esto hoy en día es mucho más cuidadoso, por eso existen también lo que se llaman instrumentos de preadhesión, que sirven para, de alguna forma, financiar en la etapa previa a la adhesión al país para que haga la reconversión en aquellos sectores en los cuales ya se sabe que los desajustes estructurales son bastante severos. Esto no quiere decir que el país quede en excelentes condiciones, es decir, que al momento que adhiere no hay ningún problema, pero hay menos problemas, o el número de problemas es menor al que existiría de no existir estos instrumentos de preadhesión. Entonces, en la práctica, digamos, la diferencia es, existiendo una política convenida entre todos los miembros, respetando, por supuesto, las obligaciones inherentes a la misma, y además ayudando esto con fondos, es decir, porque no es suficiente la política si no hay instrumentos de financiación. Cuando los desequilibrios son muy marcados, la financiación puede ser en distintos niveles, no quiere decir simplemente fondos frescos dados a digamos, a determinadas personas en una región, sino que muchas veces tiene capítulos que pasan por distintas instancias. Yo puedo, previamente a la preadhesión, digamos, en instancia de preadhesión, financiar, por ejemplo, cuestiones de infraestructura física. Y entonces esto es lo que permite hoy que Eslovenia tenga perfectamente aceitado el tránsito, porque se construyeron las carreteras y se mejoraron aquellas existentes con Italia y Austria. Entonces, a ver, la idea de que está integrado el espacio europeo con Eslovenia incluida supuso que previamente a la adhesión se reconstruyeran o se construyeran las vías que hicieran posible esa libre circulación de bienes. Porque si yo, digamos, la consagro en un papel, pero después en la práctica... Pero eso con fondos comunitarios. Esto tuvo enormes fondos comunitarios. Lo mismo que Grecia tuvo fondos para asistir
por ejemplo, las obras que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Muchas de las obras que tienden hoy por eso es en muy distintos niveles, digamos, de las obras arquitectónicas que la humanidad observa hoy en Grecia, muchas de ellas desde el punto de vista de la contaminación estarían severamente afectadas si no tuvieran planes que son financiados de la comunidad para preservar, digamos, esos espacios. Está bien. Bueno, tengo varias preguntas más, pero ¿cuáles serían los objetivos? A ver, voy a hacer una pregunta quizás un poco, no sé, antigua. Los objetivos morales de la integración. Bueno, eso es complicado, porque en realidad cada proceso tendría que tener lo suyo. Estoy pensando, me vienen a la mente palabras vinculadas a la solidaridad, para repartir lo que no se tiene, para igualarse para arriba, igualarse para abajo. Por eso hablaba de objetivos morales, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea tiene un principio que en realidad lo elevó a principio jurídico, no es principio moral, que es el de la solidaridad entre sus miembros. Pero la solidaridad no es ayudar, porque alguno podría decir, bueno, frente a la crisis, ¿dónde estuvo la solidaridad? En realidad, claro, la solidaridad tiene que ver con necesariamente, por ejemplo, atender a través de estas políticas que decíamos específicas. Una de las que yo mencioné es esta de la política de cohesión, pero hay también otros instrumentos y otras políticas expresas que lo que entienden es que, ¿por qué sería necesario establecer mecanismos de solidaridad? Porque si no, este desajuste entre el miembro que menos recursos tiene o que más desequilibrios tiene repercute en el conjunto de todos. Entonces la solidaridad es pensada también con una finalidad de no interrumpir la progresión dentro del... Bueno, estamos con Sandra Negro hablando del tema de la integración tan interesante, digamos, de nuestro país, en la experiencia comparada, en Europa, etcétera. Y ahora, bueno, después de la pausa y que vengan las noticias, a mí me va a interesar también, Sandra, creo que a los oyentes igual, que hablemos un poco de cuáles son esos organismos comunitarios, esos supranacionales que, no sé, que deben tener mucha relación con, digamos, los beneficios de una integración. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ahora ya con mi compañero Juan Seda. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va, Leandro? Bueno, estábamos hablando con la doctora Sandra Negro sobre el derecho de la integración. Y antes de comenzar la pausa, yo había planteado como interrogante frente, bueno, a las no pocas dificultades que supone la integración del Mercosur en particular, porque, digamos, la Comunidad Europea, si bien ha tenido sus crisis, ciertamente ya tienen más años y tienen, digamos, es otra entidad. La pregunta que yo hacía antes de la pausa es, bueno, ¿cómo incide, cómo influye, qué significan estos organismos supranacionales con competencias, con jurisdicciones, que en el Mercosur no parece que estuvieran demasiado aceitados? No, bueno, en este punto también hubo una diferencia sustantiva en el momento de la creación del Mercosur. El Mercosur, digamos, lo que estaban dispuestos los estados a negociar y aceptar fue la creación de una estructura que tampoco es institución, es una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica, digamos, estaba marcada por la intergubernamentalidad. Estaba y está, porque en realidad lo que nació pensado para una etapa transitoria no fue cambiado, más allá de una modificación que introdujo el protocolo de Ouro Preto y de otras modificaciones de otros tratados o protocolos sucesivos. Digamos que la estructura base de 3 órganos, Consejo Mercado Común, Grupo Mercado Común, y bueno, con el protocolo de Ouro Preto se suma la Comisión de Comercio del Mercosur. Son los 3 órganos de naturaleza intergubernamental, toman sus decisiones por consenso y son los únicos 3 que tienen capacidad decisoria, es decir, adoptan las normas derivadas del proceso. Son los que hacen, digamos, a lo cotidiano del proceso. Más allá de que esto de cotidiano tiene también sus dificultades, pero no tienen sede fija, y esto que fue así pensado al inicio se mantiene hasta nuestros días. ¿Qué ha cambiado? Bueno,
en el transcurso del Mercosur, digamos de la vida del Mercosur, por ejemplo, sí se ha acordado que la Secretaría del Mercosur, como pasa en muchas otras organizaciones internacionales, este es el punto, el proceso de integración europea en esto ha sido distinto porque su institucionalidad no solo en una de sus primeras comunidades tenía claramente el rasgo supranacional otorgado a la alta autoridad, y después se mantuvieron algunas de sus características, aun cuando se evitara específicamente referir a la supranacionalidad en este término tan concreto, porque ha habido muchos debates acerca de esto. Sí es cierto que la institucionalidad es una institucionalidad, no solo con sede permanente, sino una institucionalidad diferenciada y en la cual los mecanismos para la toma de decisiones no pasan por el consenso, sino que se trabajan sobre otras bases. Es decir, en algún capítulo muy específico en el cual se requería la unanimidad, o las materias en las cuales se requería unanimidad, se han ido progresivamente pasando los mecanismos para la aprobación de mayorías, en algunos casos mayorías calificadas o demás, porque hay un sistema de ponderación del voto, pero en realidad, es un procedimiento que tiene su propio sistema de elaboración y adopción normativa que se asume con independencia de las figuras de los estados miembros del proceso, y donde se busca una suerte de equilibrio institucional en la representación de intereses. Hoy la Comisión Europea representa los intereses que antes llamaban comunitarios y ahora son intereses de la Unión. En el Consejo están los intereses de los estados, allí sí acuden los ministros de relaciones en el caso europeo, y después existe el Parlamento, donde están representados los intereses de los pueblos. Y además una figura sustantiva en toda esta creación, que es desde el inicio, la construcción europea estaba previsto ya en el tratado originario, aunque llevó un poco más de tiempo crearlo, la Asamblea Parlamentaria, que desde el 79 se llama Parlamento, y además desde el inicio hubo un Tribunal de Justicia, que además se definió como Tribunal de Justicia único para las 3 comunidades. Esto fue aceptado así desde el 51 hasta nuestros días, y es más, hoy en día ya no es un Tribunal de Justicia, sino es un sistema judicial cuyo pivot central es el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, pero que está acompañado por otros 2 tribunales que se han ido creando producto de la necesidad de la utilización que se ha hecho del procedimiento pensado para solucionar las controversias que surgieran dentro de ese mismo mecanismo. El Mercosur no tiene, inicialmente, más que, es decir, cuando se firma el Tratado de Asunción no estaba pactado el procedimiento de solución de diferencias. Se pactó rápidamente que debería haberse adoptado antes de fines de ese mismo año, del 91, un procedimiento para resolver las controversias. Ese procedimiento fue adoptado a través del Protocolo de Brasilia, pero no suponía una institucionalización o una institución que hiciera base, sino que era un mecanismo. Tenía una etapa de negociaciones directas, después tenía intervención del Grupo Mercado Común, y después, si no se resolvía la controversia, se llegaba a tribunales ad hoc, tribunales que se constituían al efecto. Este mecanismo fue modificado en el Protocolo de Olivos, y allí sí se introduce una figura que hoy tiene sede permanente, que es el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Este Tribunal Permanente tiene sede en Asunción. Lo que sucede es que este puede actuar en instancia originaria, pero también puede ser, como su nombre lo indica, dice Tribunal Permanente de Revisión, porque puede llevarse ante él un procedimiento de revisión. Ahora, bien, los estados han recurrido al procedimiento en el caso del Mercosur, porque las personas físicas y jurídicas no estaba previsto ya en los tratados que pudieran ir directamente o recurrir a esta instancia, cosa que en el proceso europeo, a través de distintos recursos, sí existe la posibilidad de acudir directamente al sistema. Y además, una diferencia también muy importante tiene que ver con que el sistema europeo, judicial europeo, más allá de los principios en que se sustenta, más allá de tener un tribunal permanente, también ha supuesto que los jueces nacionales contribuyan con su tarea. Es decir, que la persona físico-jurídica, cuando presenta a través de algunos de los recursos y pone en duda la compatibilidad de una norma nacional frente a una norma del proceso de integración, el juez nacional sepa que antes de resolver, él no es intérprete de esa norma, sino que el intérprete es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto,
Si es un juez de última instancia, no, o un tribunal de última instancia, tiene el deber, no tiene opción, tiene el deber de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste se pronuncie, le brinde su interpretación acerca de esa norma comunitaria que ha sido puesta en duda en su compatibilidad con el sistema nacional, y conforme a esa interpretación después resuelva para el caso concreto. Y claramente esa interpretación no es derogatoria de la norma nacional, y aquí queda otra tarea a cumplir por las estructuras nacionales, ya no del Poder Judicial, sino las respectivas, ejecutivo y legislativo de cada estado. Pero por eso funciona como un sistema. Es decir, supone que todas las partes involucradas respeten y observen ese derecho. Claro, yo digamos, me pongo a pensar y creo que, bueno, acá claramente, bueno, eso no existe así de esa manera. Y lo más parecido sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí sí uno ve cierta compatibilidad, donde un juez nacional, antes de dictar una sentencia en contra, bueno, claramente de estas normas convencionales, bueno, se va a cuidar y está esta instancia de revisión supranacional o por encima, que además los estados lo cumplen, porque el tratado así lo... Sí, es una instancia distinta, digamos que, pero a nivel Mercosur no tenemos algo que sea similar a esto, entonces... Y Sandra, una pregunta. Sí. Este tipo de protocolo, este protocolo de Olivos, sí, ¿refiere a controversias que puedan surgir entre los estados o, por ejemplo, podrían acudir ahí dos empresas, por ejemplo, argentina y brasileña, que tienen algún conflicto, pueden acudir a resolver sus controversias ahí? No, en realidad el sistema ha sido diseñado por los estados y para los estados. El particular, la persona física o jurídica, tiene una chance de recurrir, pero lo debe hacer ante, digamos, la sección nacional del Grupo Mercado Común, y después queda al Estado evaluar si hace suyo el reclamo que este particular tiene a fin de activar el procedimiento. Esa sección, ¿qué sería? ¿Un órgano administrativo? Esa sección normalmente está compuesta a nivel de la intervención de funcionarios de los ministerios. Digamos, tampoco... por esto de que las instituciones como el Grupo Mercado Común, el Consejo de Mercado Común, no tienen una sede fija, en realidad hay que recurrir, por eso se habla de secciones nacionales, porque quienes acuden a las reuniones, que se realizan normalmente en el país que se ejerce o ejerce la presidencia pro tempore del bloque, son los funcionarios, dependiendo del caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, etcétera. La sección nacional está conformada de esta manera, por esos mismos funcionarios. Pero, digamos, si la instancia es recurrir ante el Tribunal Permanente de Revisión o ante una instancia, un tribunal arbitral para que se expida directamente personas físicas o jurídicas, esto no es lo que sucede. Si la reclamación procede, digamos, lo que hará el Estado es llevar su pretensión, que estará basada en lo que han traído las empresas, pero no lo hace exclusivamente en nombre de la empresa, lo hace en contra de la medida que está siendo objetada por la empresa, o digamos por la normativa identificada como incompatible con el proceso. Claro, pero ya se dirigirá de estado a estado. Claro, pero siempre ahí hablamos de medidas estatales, pero un conflicto entre particulares sigue siendo un conflicto que se rige por la justicia comercial en este caso. Exactamente, sí. Ahora, si el juez tuviera que aplicar una norma digamos, del proceso de integración, y allí tuviera alguna duda acerca de la interpretación, puede recurrir, porque además hoy el protocolo de Olivos tiene un sistema, ha incorporado algo distinto, que son las opiniones, digamos, previas, prejudiciales, que pueden ser solicitadas normalmente por los tribunales superiores de cada estado, y cada estado ha aprobado a través de una disposición de su tribunal superior cómo hace lugar a este recurso. Es decir, un juez de una instancia inferior puede, no obstante, llegar con su pretensión siempre que el tribunal superior, digamos, haya arbitrado el mecanismo. Y hoy en los cuatro, digamos, por lo menos en los 4 estados, partes del Mercosur originarios, esto tenía ya su procedimiento reglamentado. Es decir, que las Cortes Supremas tenían, y se ha recurrido a través de estas opiniones. La diferencia sustantiva entre este tipo de opiniones y, digamos, un recurso prejudicial como funciona el sistema europeo es que la opinión vertida por el Tribunal Permanente no es obligatoria. Ah, claro. Y esto ya hace una diferencia sustantiva. Es decir, yo de alguna manera en el protocolo pongo de manifiesto que el intérprete último de este derecho
el intérprete y además quien vela por este derecho. Se supone que es este tribunal creado, las instancias del mismo proceso a nivel Mercosur, pero a ver, si la opinión no es vinculante, tengo una dificultad, que quiere decir que después podría resolverse en forma distinta al opinado. Es decir, pongo en marcha todo un procedimiento para tener una interpretación, pero esto no me garantiza que después esa interpretación sea tomada por el tribunal. Claro. Sandra, hablabas recién de los 4 integrantes actuales del Mercosur, y sabemos que hubo un conflicto político que llevó en su momento a la suspensión o al apartamiento temporal de uno de esos miembros. Sí. ¿Qué podés contarnos qué pasó, en qué situación está actualmente? Me refiero específicamente al caso de Paraguay. Sí, bueno, en el último tiempo el Mercosur funcionó con un esquema del Mercosur de 4 antes del 29 de junio del 2012, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Del 29 de junio del 2012 hasta el 15 de agosto del 2012 funcionó como Mercosur de A3, Argentina, Brasil y Uruguay. Desde esa fecha, en realidad, técnicamente, por una decisión política se decidió la incorporación de Venezuela y entonces volvió a funcionar como un Mercosur de A4, esto con algunas salvedades que habría que hacer porque no estaba concluido el proceso de adhesión y entonces es más complejo, pero formalmente, digamos, la fecha de la adhesión de Venezuela tuvo lugar en agosto del 2012 y hoy, formalmente después de que se llevó a cabo el proceso eleccionario en Paraguay, ha sido, digamos, resultado de esas elecciones electo al nuevo presidente, desde el 15 de agosto de este año ya tendríamos un Mercosur con 5 estados. O sea, estamos incorporando nuevamente a Paraguay. En realidad lo que sucedió fue que el año pasado, en junio, estando justamente en ocasión de la reunión del Consejo Mercado Común, se reunía en Mendoza, Argentina estaba en ejercicio de la presidencia pro tempore, hay una alternativa, digamos, interna dentro de Paraguay, digamos, se trata de un conflicto interno vinculado a la posesión de tierras. La verdad es que esto viene más de atrás porque Lugo había prometido para llegar al poder una reforma agraria muy importante. Bueno, un grupo de manifestantes, en una extensión de una finca, toman el poder, tienen una disputa, producto de esa disputa hay una represión autorizada por el gobierno y en esa disputa hay muertos de ambas partes, pero lo cierto es que el Congreso de Paraguay decide que, dado lo actuado en ese episodio, la responsabilidad correspondía al Ejecutivo, específicamente al presidente Lugo, y inicia el procedimiento previsto a nivel constitucional del juicio político. Ese procedimiento, en realidad, allí ya empiezan de alguna forma a sonar señales de alarma en el Mercosur y en otros países de la UNASUR, porque hay que recordar que en forma simultánea, en 2008 formamos parte, los países del Mercosur también, pero a nivel singular cada uno de nosotros, de UNASUR, otro proyecto de integración que es la Unión de Naciones Suramericanas. En ambos bloques han sido adoptados protocolos específicos en materia de compromiso democrático y respeto de los derechos humanos. Y entonces en ambos bloques se pone estas señales de alarma en evidencia. Hay un conjunto de visitas de cancilleres de los países miembros de la UNASUR a Paraguay en estos días, digamos, en esa semana del 26 al 29 de junio. Cuando los acontecimientos precipitan en Paraguay y tendientes de alguna forma a evitar que tuviera lugar la destitución, porque esta se preveía como consecuencia del juicio político y porque en realidad Lugo, que había llegado a través de una coalición, había perdido, digamos, internamente la fuerza política que lo mantenía al poder, más allá de los acontecimientos, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, desencadena en que se lleva a cabo este juicio político. Ahí, bueno, hay distintas interpretaciones que se hicieron. Paraguay sostuvo para la época que se habían seguido y arbitrado los medios que estaban previstos en su constitución y que entonces el poder iba a ser asumido por el vicepresidente electo, que era el presidente Franco. Los países del Mercosur y del UNASUR tomaron una posición en el sentido de que entendieron que
digamos, la destitución no había procedido por los carriles normales. Y por lo tanto, entre otras cuestiones, bueno, estaba la afectación del derecho de defensa, porque se dio un tiempo muy corto para la defensa, para preparar su defensa, una vez conocido el nivel acusatorio del presidente Lugo, o del presidente en ese momento Lugo. Y bueno, por lo tanto, los presidentes toman una decisión, los presidentes del Mercosur, los tres presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay toman la decisión, una decisión presidencial, no una decisión de ninguno de los órganos, todavía en ese momento. Sí. Es una decisión tomada en forma conjunta por los presidentes, en el sentido de, bueno, entender que Paraguay iba a ser suspendido del Mercosur, y que esta suspensión solo podría ser dejada sin efecto una vez que se arbitraran los medios para el restablecimiento democrático. ¿Cuál era la lectura de este restablecimiento democrático? Bueno, un llamado a nuevas elecciones, y el presidente que resultara de las mismas iba a ser aceptado, y por lo tanto, bueno. Pero ahí me interesa, justamente para ver la efectividad que va teniendo el Mercosur. ¿Y qué consecuencias prácticas comerciales, por ejemplo, le pudo haber traído, le trajo efectivamente a Paraguay esa suspensión de su participación en el Mercosur? Bueno, en realidad Paraguay, desde el punto de vista comercial, como consecuencia de no haber participado, porque estaba suspendido en la participación en los órganos del Mercosur, no participó de lo que tenía, de todas las cuestiones que se debatían en torno a la aprobación de normativa derivada en los órganos que llevan adelante, digamos, la construcción mercosureña. Entonces, de alguna forma, Paraguay entendió que podía conducirse en forma unilateral dentro de este espacio que le daban. Claramente no era una expulsión de bloque, era una suspensión en el ejercicio. Digamos, durante ese periodo Paraguay estableció prioritariamente sus flujos comerciales por fuera del Mercosur. Para el momento en que se celebraron las elecciones este año y se conoció el resultado de las mismas, estaba muy dividido el escenario paraguayo en cuanto a la posibilidad de la reinserción en el ámbito Mercosur. Si uno lee los periódicos de mayo de este año, por ejemplo, había una gran división. El espectro político paraguayo decía que al no haber estado dentro del Mercosur no necesariamente le había traído a Paraguay una desventaja en su balanza comercial, por el contrario, tenía un superávit porque había estado trabajando con otros mercados. Entonces ahí es como que se abrió también una perspectiva. Paraguay, que era un reclamante tradicional dentro del Mercosur, claro, del tema que hablábamos antes de las asimetrías entre países, de los desequilibrios, bueno, se vio de una forma que podía haber otra alternativa. Entonces, la gran paradoja, ¿no? Exactamente. Y aparte tan metafórico, no tan simbólico, porque justamente de los 4, 3 éramos integrantes de la Triple Alianza que destruyó Paraguay en el siglo XIX. Bueno, este también fue un argumento que fue muy utilizado, por lo menos a nivel de manejo de los medios de la opinión pública en su momento, cuando se decidió la suspensión por parte de los estados partes. Porque además hay también una división bastante importante para esa época. Mientras que el Mercosur y la UNASUR decidieron la suspensión de Paraguay, la ALADI, o sea, la Asociación Latinoamericana de Integración, que es el marco dentro del cual fue en su momento firmado el Tratado de Asunción, por el cual se constituyó el Mercosur, no aceptó esta decisión, y tampoco la OEA. O sea, ni la ALADI ni la OEA se pronunciaron respecto de lo sucedido en Paraguay en los términos que sí lo hicieron la UNASUR y el Mercosur. Y esto también respaldó dentro de Paraguay este antagonismo frente a la decisión y esta división, ¿no? Seguimos hablando con Sandra Negro, profesora titular de Derecho a la Integración. Sandra, ya estamos promediando el programa. ¿Qué 2 o 3 cosas tendrían que suceder importantes para que este relanzamiento del que hablábamos más temprano tuviera lugar? Bueno, en el Mercosur yo creo que sería sustantivo para que el Mercosur de alguna forma, por decirlo así, despegara una nueva forma de una recreación de un pacto originario entre los estados partes del Mercosur. Esto no quiere decir volver a firmar un nuevo tratado, pero sí un compromiso bastante severo en el sentido de no volver a imponer o no recurrir
a varias de las restricciones que fueron en su momento autorizadas producto de la crisis internacional, de la coyuntura, etcétera. ¿Y eso cómo va la agenda? ¿Por líderes que la pongan? Esto sobre todo, a ver, en el Mercosur siempre la iniciativa ha sido a nivel de los líderes políticos de turno. Es decir, un acercamiento entre los países o un distanciamiento. Es más, en las épocas inclusive de crisis más profundas, el mecanismo se detenía en los aspectos técnicos, cuando ya los técnicos no tenían más que hablar y era solo el acuerdo directo entre presidentes. O sea, sería muy simplificado pensar que, bueno, los líderes que están hoy gobernando los países del Mercosur son los que están, digamos, es obvios, sabemos cuáles son. O sea, que habría que pensar en otros líderes, porque evidentemente estos no están tan preocupados por esta integración. Yo creo que hay... O sea, hay que esperar que estos líderes pasen. Lo que yo creo es que hay dos voluntades. Una es la voluntad que se declara, ningún líder político, ni actual, ni pasado, y mucho menos creo que futuro, va a hacer una renuncia expresa del proceso de integración. O sea, todos van a declarar la voluntad política. Lo que pasa es que yo creo que detrás de esto tiene que estar acompañado por acciones reales. O sea, además de la corrección política de no declamar la que ha fenecido, sino, bueno, tiene que haber algo en serio. Claro, sí, hubo manifestaciones en la última semana por parte, bueno, de expresidentes de Uruguay y del actual presidente de Uruguay, en el sentido bastante poco auspiciosas para el Mercosur. Y creo que esto claramente no es un buen clima para el Mercosur. No ayuda. Bueno, Sandra, llegamos al final, te agradecemos por la presencia, también felicitaciones, no sé si lo dijeron al principio, pero es una materia relativamente nueva, Derecho de la Integración, y realmente vemos que hay material como para seguir debatiendo. Sí, hay bastante material y bueno, es una materia que yo creo que enfrenta a los alumnos con una problemática sobre la cual hasta ahora no tenían muchas oportunidades de familiarizarse, más allá de que tomaran algún curso optativo, de que tuvieran alguna clase en otras materias, como podría ser o Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional, que se ve la parte de los tratados de integración. Ahora tienen Derecho de la Integración. Ahora tienen una materia, 4 meses para dedicarse. Y hoy hemos tenido el gusto de contar con una de sus profesoras y bueno, te agradecemos mucho por la presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la difusión. Bueno, nos despedimos, Juan, hasta el próximo miércoles. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.